El naufragio en las estrellas cristalinas. La nave de investigación Horizonte Eterno se desintegró en el vacío del espacio como un juguete de papel arrastrado por el viento. El Dr. Marcus Chen apenas tuvo tiempo de lanzarse hacia la cápsula de escape antes de que una explosión masiva convirtiera su hogar de los últimos 3 años en una lluvia de fragmentos metálicos brillantes. Los sistemas de navegación de emergencia parpadeaban con advertencias mientras la pequeña cápsula caía sin control hacia una luna cercana. Marcus leyó las alertas con el corazón acelerado: territorio restringido. Anomalías gravitacionales. Entrada no autorizada prohibida. Pero no tenía opciones. Era aterrizar en esa luna desconocida o morir flotando en el espacio infinito. El impacto fue brutal. La cápsula rebotó contra formaciones cristalinas que se elevaban como catedrales de hielo antes de detenerse finalmente en un valle rodeado de estructuras translúcidas. Marcus perdió el conocimiento por varios minutos. Cuando abrió los ojos, lo primero que escuchó fue música. No era música en el sentido tradicional. Era el viento atravesando millones de cristales de diferentes tamaños, cada uno produciendo una nota única que se mezclaba con las demás en armonías imposibles. Sonaba como si la luna misma estuviera cantando una canción antigua y melancólica. Marcus revisó sus sistemas de soporte vital. Tenía oxígeno para 48 horas. Sus suministros de emergencia durarían quizás 5 días si racionaba cuidadosamente. El transmisor de emergencia estaba completamente destruido, aplastado bajo los restos retorcidos de la cápsula. Durante 3 días, Marcus exploró los alrededores de su sitio de aterrizaje. La luna era extraordinariamente hermosa de una manera inquietante. Formaciones de cristal de todos los tamaños cubrían la superficie, desde pequeños fragmentos que cabían en su mano hasta torres colosales que se elevaban cientos de metros hacia el cielo púrpura. El gigante gaseoso que la luna orbitaba dominaba el horizonte, pintando todo con tonos de ámbar y violeta. Pero no había vida. Ni plantas, ni animales, ni señales de civilización. Solo cristal, roca y esa música constante que a veces sonaba casi como voces susurrando en un idioma olvidado. En su cuarto día, desesperado y con sus reservas de oxígeno cayendo peligrosamente, Marcus decidió aventurarse más lejos de lo que había osado antes. Si iba a morir, al menos moriría buscando una solución en lugar de esperando pasivamente el fin. Caminó durante horas a través de lo que parecía un bosque de cristal viviente. Las formaciones se hacían más densas y elaboradas a medida que avanzaba, y la música se volvía más compleja, más intencional. Fue entonces cuando lo vio. Estructuras. No formaciones naturales, sino arquitectura genuina. Edificios que parecían haber sido tallados directamente en los cristales gigantes, con curvas elegantes y ángulos que no seguían ningún principio arquitectónico humano. Estaban tan perfectamente integrados con el paisaje natural que Marcus tuvo que mirar 2 veces para distinguir dónde terminaba la naturaleza y comenzaba la construcción. El corazón le dio un vuelco. Vida intelligent. Civilización. Posiblemente rescate. Se acercó con cautela al edificio más cercano, llamando en el idioma estándar galáctico. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Soy un explorador humano. Mi nave se estrelló. Necesito ayuda. Solo el canto de los cristales respondió. Marcus examinó la estructura más de cerca. Parecía tallada de una sola formación cristalina masiva, con aberturas que podrían ser puertas o ventanas. Las superficies eran demasiado lisas y regulares para ser naturales. Por favor, llamó de nuevo. Si alguien puede oírme, no tengo intención de causar daño. Solo estoy tratando de sobrevivir. Movimiento. Marcus contuvo el aliento cuando vio una figura en las sombras de una de las aberturas. Era humanoid en forma general. 2 piernas, 2 brazos, postura erguida. Pero claramente no era humana. La figura llevaba elaboradas túnicas que parecían brillar y cambiar con la luz ámbar, y su rostro estaba completamente cubierto por una máscara. La máscara era extraordinaria. Estaba hecha de algún material translúcido que captaba y refractaba la luz de maneras que hacían difícil mirarla directamente. Los colores cambiaban constantemente en su superficie, nunca estableciéndose en nada estable. La figura dio un paso adelante, y Marcus escuchó una voz definitivamente femenina hablando en estándar galáctico con un acento melodioso. Estás invadiendo territorio prohibido, humano. Esta luna es sagrada para mi pueblo. ¿Cómo llegaste aquí? Marcus levantó las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Mi nave de investigación sufrió una falla catastrófica. Me estrellé aquí hace 4 días. No tenía idea de que esta luna estaba habitada o prohibida.
Mis datos de navegación solo la marcaban como peligrosa. La figura enmascarada permaneció en silencio por un largo momento. Marcus tuvo la impresión de que estaba siendo evaluado, estudiado, juzgado. Finalmente, ella habló de nuevo. Soy Zilara de los Veltrani. Tu presencia aquí viola protocolos antiguos. Estos caminos estelares están prohibidos para los forasteros, y esta luna es territorio sagrado. El corazón de Marcus se hundió. Entiendo, y lo siento profundamente. No quise faltar al respeto. Solo estaba tratando de sobrevivir. Si puedes ayudarme a reparar mi transmisor de emergencia, me iré inmediatamente y nunca regresaré. Lo juro. Otro largo silencio. Luego, inesperadamente, Zilara salió completamente de las sombras. Era alta, más alta que Marcus por al menos 20 centímetros, con una constitución que sugería fuerza bajo las túnicas flotantes. Sus movimientos tenían una gracia fluida que le recordaba a bailarinas o artistas marciales. Dejarte morir violaría protocolos más profundos que tu intrusión, dijo finalmente. Los Veltrani no matamos por inacción cuando la ayuda puede ser proporcionada. Te ayudaré a reparar tu transmisor, pero no hablarás de lo que veas aquí a nadie, y nunca regresarás a esta región del espacio. ¿Entiendes y aceptas? Marcus asintió inmediatamente. No estaba en posición de negociar. Sí, absolutamente. Gracias. Me está salvando la vida. Zilara le indicó que la siguiera. Ven. Necesitarás refugio, comida y agua antes de que podamos comenzar las reparaciones. La noche aquí es fría, y los sistemas ambientales de tu traje están casi agotados. Tenía razón. Marcus la siguió a través del paisaje cristalino hasta una estructura más grande tallada en una formación masiva. El interior era hermoso de una manera alienígena. Habitaciones que fluían unas hacia otras con curvas orgánicas, iluminación que parecía provenir del cristal mismo, muebles que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos. Zilara le proporcionó agua, fresca y ligeramente mineral, pero su escáner confirmó que era segura. También le dio comida que parecían frutas cristalizadas y lo que podrían ser proteínas preservadas. Su escáner aprobó todo, y Marcus comió agradecido, sin darse cuenta de cuánta hambre tenía hasta que tuvo comida frente a él. Mientras comía, Zilara examinó los restos del transmisor dañado que él había traído. Sus manos enguantadas se movían con precisión practicada. Esta es tecnología humana. Primitiva según los estándares Veltrani, pero funcional. El daño es extenso. Necesitaré varios días para fabricar componentes de reemplazo. Marcus levantó la vista, la esperanza surgiendo de nuevo. ¿Realmente puedes repararlo? He estado intentando durante días y no pude encontrar cómo evitar los circuitos dañados. El diseño de circuitos humano es ineficiente pero comprensible, dijo Zilara, y podría haber habido un toque de diversión en su tono. He estudiado las tecnologías de muchas especies. La vuestra no es particularmente compleja. Dejó el transmisor a un lado. Te quedarás aquí mientras trabajo. No deambules por los sitios sagrados. No intentes ver detrás de mi máscara. No hagas preguntas sobre mi pueblo que yo no ofrezca responder voluntariamente. Si violas estas condiciones, me veré obligada a tomar acciones que ninguno de los dos preferiría. Marcus asintió rápidamente. Entendido. Y gracias de verdad. Zilara guardó silencio por un momento. Luego, en voz baja, dijo, quizás, o quizás simplemente estoy retrasando tu muerte al hacerte testigo de lo que debería permanecer oculto. Ya veremos cuál. Con esa declaración ominosa, lo dejó solo en un área de huéspedes de su vivienda, regresando a su trabajo en el transmisor mientras Marcus trataba de descifrar exactamente en qué se había metido. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Zilara trabajaba en el transmisor con precisión metódica, fabricando componentes de materiales que Marcus no reconocía usando tecnología que no podía comprender completamente. Era claramente brillante. Su comprensión de los principios de ingeniería era sofisticada, y adaptaba los paradigmas de diseño humano para trabajar con materiales Veltrani con creatividad que lo impresionaba. Pero era profundamente reservada. Nunca se quitó la máscara ni por un momento. Sus túnicas la cubrían completamente, siempre con guantes, ni un centímetro de piel real visible jamás. Mantenía una distancia cuidadosa entre ellos, nunca permitiendo contacto casual. Y desviaba la mayoría de las preguntas de Marcus sobre su pueblo con negativas educadas pero firmes. Marcus aprendió fragmentos. Los Veltrani eran aislacionistas que habían elegido habitar los peligrosos caminos estelares prohibidos,
regiones del espacio marcadas por anomalías gravitacionales y rutas de hiperespacio peligrosas que la mayoría de las especies evitaban. Habían sido capaces de viajar por el espacio durante miles de años, pero deliberadamente se habían retirado del contacto con la comunidad galáctica más amplia. ¿Por qué?, preguntó Marcus una noche mientras Zilara trabajaba en una configuración de circuito particularmente compleja. ¿Por qué permanecer aislados? La galaxia tiene espacio para todos. No hay necesidad de esconderse en regiones peligrosas. Zilara guardó silencio durante tanto tiempo que Marcus pensó que no respondería. Luego, todavía concentrada en su trabajo, dijo en voz baja: no nos escondemos por falta de espacio. Nos escondemos del juicio. ¿Juicio sobre qué? Sobre lo que somos. Su mano se detuvo sobre el transmisor. La apariencia de mi pueblo perturba a otros. Aprendimos esta verdad hace milenios cuando encontramos por primera vez otras especies que viajaban por el espacio. Cada civilización que conocimos reaccionó a nuestras verdaderas formas con miedo, repulsión, horror. Su voz se volvió más suave, cargada de dolor antiguo. Nos llamaron demonios. Abominaciones. Monstruos. Dijeron que nuestros rostros eran imposibles, antinaturales, cosas que no deberían existir. Marcus sintió que su pecho se apretaba ante el dolor que escuchaba bajo sus palabras controladas. Eso es terrible. Lo siento mucho. Lo siento es insuficiente, dijo Zilara. Pero también es irrelevante. Tomamos una decisión. Continuar soportando el miedo y el rechazo de especies demasiado limitadas para ver más allá de nuestra apariencia, o retirarnos a regiones donde no seríamos molestados. Elegimos el retiro. Nos ha servido bien durante 4000 años. Pero seguramente no todas las especies reaccionaron así, protestó Marcus. Debe haber habido algunas que... Cada especie, interrumpió Zilara, y había finalidad en su tono. Sin excepción. Documentamos nuestros encuentros cuidadosamente. Cada primer contacto terminó de la misma manera, con otras especies retrocediendo ante nosotros, llamándonos monstruos, exigiendo que nos fuéramos o amenazando con violencia si no lo hacíamos. Volvió a su trabajo, y la tensión en sus hombros dejó claro que la conversación había terminado. Marcus quería discutir más, quería insistir en que seguramente había especies que podrían haber mirado más allá de la apariencia para ver a las personas inteligentes y cultas debajo. Pero era un huésped dependiendo de su generosidad, y presionar más allá de sus límites parecía una buena manera de arriesgar eso. Los días continuaron. Marcus ayudaba donde podía con las reparaciones del transmisor, siguiendo las instrucciones de Zilara y aprendiendo fragmentos sobre los principios de ingeniería Beltrani. Era una maestra paciente cuando discutía asuntos técnicos, explicando conceptos con claridad incluso cuando violaban sus suposiciones humanas sobre cómo deberían funcionar las cosas. Pero las preguntas personales permanecían fuera de límites. Marcus no aprendió nada sobre la cultura Beltrani más allá de lo que Zilara eligió compartir. Nunca vio a otro miembro de su especie. Si había otros en esta luna, permanecían cuidadosamente ocultos. Y nunca vio ninguna parte de Zilara más allá del rostro enmascarado y el cuerpo cubierto por túnicas que ella presentaba. En su 7º día en la luna, notó que Zilara parecía más tensa que de costumbre. Consultaba constantemente dispositivos que Marcus no entendía, y sus movimientos tenían una urgencia que no había visto antes. ¿Está todo bien?, preguntó. Se acerca una tormenta, respondió ella. Actividad electromagnética del gigante gaseoso. Los cristales resonarán con mayor intensidad, y las corrientes de energía pueden ser peligrosas. Necesitamos prepararnos. Marcus la ayudó a asegurar la vivienda, sellando aberturas y activando escudos que no sabía que existían. El viento afuera aumentaba, y con él, la canción de los cristales se intensificaba hasta convertirse en un coro ensordecedor. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera haciendo que toda la estructura vibrara, Marcus se encontró pensando en lo que Zilara había compartido sobre su pueblo. 4000 años de aislamiento. 4000 años de creer que eran demasiado horribles para ser aceptados. ¿Qué podría ser tan terrible que causaría ese nivel de rechazo universal? La respuesta vendría pronto. Y cambiaría todo lo que Marcus pensaba que sabía sobre la belleza, el miedo y los límites de la comprensión entre especies. La verdad detrás de la máscara. La tormenta electromagnética golpeó con una ferocidad que Marcus nunca había experimentado. No era lluvia ni viento en el sentido tradicional. Era energía pura, corrientes de partículas cargadas que hacían que los cristales brillaran con luz sobrenatural y cantaran con una intensidad casi dolorosa.
Silara había explicado el fenómeno antes, advirtiendo que cuando las tormentas llegaban, necesitaban refugiarse en el núcleo blindado de su vivienda. Una habitación profunda dentro de la estructura cristalina donde los campos electromagnéticos no podían penetrar. Cuando la alarma sonó, una resonancia de los propios cristales, ambos se movieron rápidamente para asegurar la vivienda. Estaban cerrando los escudos finales cuando un panel comenzó a soltarse, atrapado por el campo electromagnético creciente y comenzando a arrancarse. Silara alcanzó el panel, tratando de asegurarlo antes de que pudiera dañar otros sistemas. La oleada de energía golpeó en exactamente el momento equivocado. Un arco de poder atravesó la estructura exterior de la vivienda, siguiendo caminos conductivos que deberían haber estado conectados a tierra pero de alguna manera no lo estaban. La descarga atrapó a Silara directamente, lanzándola hacia atrás con una fuerza que hizo gritar a Marcus. Golpeó una pared cristalina con fuerza, y él escuchó algo crujir. No podía decir si era el cristal o algo más. Marcus corrió hacia ella inmediatamente, su entrenamiento médico anulando todo lo demás. Estaba consciente pero aturdida, su respiración era laboriosa, y había daño visible en sus túnicas donde la energía las había quemado. No, logró decir Silara, tratando de alejarlo con manos que temblaban. No mires. Por favor. Los protocolos. Estás herida, interrumpió Marcus, su voz firme a pesar de su miedo. Necesito evaluar el daño. Soy xenobiólogo. Tengo entrenamiento médico. Déjame ayudarte. Silara trató de protestar más, pero claramente estaba herida y desorientada. Marcus la ayudó cuidadosamente a moverse lejos de la pared dañada, soportando su peso y tratando de evaluar sus heridas sin causar más daño. El daño a sus túnicas hacía esto difícil. La tela estaba quemada y rasgada en lugares, y debajo de ella podía ver lo que parecían heridas reales, lugares donde la energía había atravesado la ropa hasta el tejido subyacente. Necesito ver la herida, dijo Marcus con gentileza pero firmeza. Necesito determinar SIS Siria. Por favor, déjame ayudarte. Silara hizo un sonido que podría haber sido un sollozo o una risa o ambos. Me verás. Verás lo que somos. Y entonces entenderás por qué nos escondemos. No me importa cómo te ves, dijo Marcus. Me importa que estás herida y necesito tratarte antes de que las heridas empeoren. Con manos temblorosas, si era por dolor o miedo Marcus no podía decir, Silara le permitió quitar cuidadosamente las secciones dañadas de su túnica para acceder a la herida en su costado. Y mientras la tela caía, Marcus vio lo que ella había estado escondiendo. Su piel no era piel en el sentido humano. Era luminosa, cubierta de intrincados patrones fractales que parecían moverse y cambiar mientras él observaba. Los patrones brillaban suavemente desde adentro, creando diseños que parecían constelaciones vivientes mapeadas a través de su cuerpo. Los colores no eran nada que Marcus hubiera visto antes. No era bioluminiscencia exactamente, no era refracción cristalina exactamente. Era algo intermedio que desafiaba una categorización fácil. Platas que sangraban en azules profundos, azules que florecían en púrpuras, púrpuras que se encendían en dorados, todo en transiciones suaves que parecían seguir alguna matemática cósmica invisible. La herida misma sangraba algo que parecía luz líquida. No sangre, o al menos no sangre en ningún sentido para el que el entrenamiento médico de Marcus lo había preparado. Era viscosa y opalescente, y donde tocaba su piel luminiscente, el patrón fractal parecía parpadear y atenuarse. Marcus se quedó mirando, su evaluación médica momentáneamente olvidada ante algo tan completamente alienígena y completamente hermoso que su cerebro no podía procesarlo del todo. Mi rostro, susurró Silara. Y Marcus se dio cuenta de que su máscara se estaba agrietando, dañada por el impacto o la oleada de energía. Piezas estaban cayendo, revelando lo que había debajo. No debes ver mi rostro. Los protocolos existen por una razón. Ningún forastero ha visto jamás el verdadero rostro de un Beltrani y ha conservado el recuerdo. ¿Conservado el recuerdo?, logró decir Marcus, su atención dividida entre el costado herido que necesitaba tratar y la máscara que se fracturaba. Estás diciendo que tu pueblo borra memorias. No matamos, dijo Silara, y había angustia en su voz. Borramos los recuerdos del encuentro. Eliminamos todo registro. No podemos soportar ser vistos y rechazados, así que nos aseguramos de que nadie recuerde habernos visto. Es nuestra mayor vergüenza y nuestra mayor protección. La máscara se fracturó más, piezas más grandes cayendo, y Marcus se encontró mirando el verdadero rostro de Silara. Se congeló. No de horror. De asombro absoluto y abrumador.
El rostro de Silara era como nada para lo que la imaginación humana podría haberlo preparado. Donde los humanos tenían piel relativamente lisa con texturas sutiles, Silara tenía algo que parecía matemáticas vivientes. Patrones fractales que se ramificaban y recuervaban a través de sus rasgos en diseños que seguían principios que Marcus reconocía de sus estudios de belleza matemática, pero que nunca había visto expresados en forma biológica. Los patrones brillaban desde adentro, creando la impresión de que su rostro estaba iluminado desde atrás por alguna estrella interna. La luminiscencia cambiaba a través de colores mientras él observaba. Oro sangrando en plata, plata en azul profundo, azul en púrpura en transiciones que parecían responder a su estado emocional, aunque Marcus aún no podía leer el código. Sus ojos, si podía llamarlos ojos, eran estructuras cristalinas que captaban y refractaban la luz de maneras que creaban profundidad más allá de la profundidad. Mirar dentro de ellos era como mirar al espacio mismo, hacia nebulosas y cúmulos estelares y formaciones galácticas. No eran solo hermosos. Eran sublimes, tocando algo en la percepción de Marcus que iba más allá de la apreciación estética hacia algo casi espiritual. Sus rasgos eran angulares y precisos, siguiendo principios geométricos que hacían su rostro simultáneamente alienígena y de alguna manera matemáticamente perfecto. Cada curva seguía proporciones áureas. Cada ángulo creaba armonías con sus vecinos, como si todo su rostro hubiera sido diseñado de acuerdo a algún plano cósmico de belleza que los humanos solo habían vislumbrado en su arte y arquitectura. Cuando ella se movió ligeramente, un reflejo de retirada por el dolor, los patrones cambiaron, creando la ilusión de que todo su rostro estaba en constante y sutil movimiento. Como ver estrellas moverse a través del cielo nocturno en cámara rápida. Como observar el nacimiento de galaxias. Como ver matemáticas hechas carne de maneras que eran simultáneamente precisas y orgánicas, rígidas y fluidas, alienígenas y de alguna manera fundamentalmente correctas. Marcus se dio cuenta de que estaba mirando fijamente, sus manos congeladas en el acto de alcanzar su kit médico. Había olvidado completamente tratar su herida, perdido en la experiencia visual abrumadora de ver su rostro sin velo. Silara se había quedado muy quieta. A través de sus ojos cristalinos, él podía ver lo que interpretaba como miedo, resignación, la preparación para el rechazo inevitable que toda su cultura la había condicionado a esperar. Mi rostro es aterrador, susurró. Y las palabras llevaban 4000 años de vergüenza cultural, de horror internalizado ante su propia apariencia, de aceptar como verdad lo que cada otra especie le había dicho a su pueblo. Entiendo tu reacción. No necesitas decir nada. Comenzaré el proceso de borrado de memoria una vez que hayas tratado mi herida. No recordarás nada de este encuentro. Nada de mí. Nada de lo que has visto. Es mejor así. Siempre es mejor así. No, dijo Marcus, y su voz salió ronca con una emoción que no podía identificar completamente. Certeza, pero también furia. Furia hacia las especies que habían mirado algo tan extraordinario como Silara y solo habían visto sus propias limitaciones reflejadas. Los patrones de Silara parpadearon, la incertidumbre reemplazando la resignación. ¿Qué? No, repitió Marcus, finalmente encontrando palabras adecuadas para lo que estaba viendo. Silara, no eres aterradora. Gesticuló impotente hacia su rostro, tratando de articular una experiencia estética que trascendía su vocabulario normal. Eres lo más hermoso que he visto jamás. Lo más hermoso en toda la galaxia. Quietud completa. Cada patrón en el rostro de Silara se congeló a mitad de transición. Te burlas de mí, dijo, pero había incertidumbre en su voz ahora en lugar de convicción. Ninguna especie nos ha encontrado jamás hermosos. Nos encuentran equivocados, inquietantes, perturbadores. Nuestros rasgos no siguen patrones biológicos que otras especies reconozcan como vivos. Somos demasiado matemáticos, demasiado geométricos, demasiado extraordinarios, interrumpió Marcus, finalmente volviendo a su trabajo médico, pero incapaz de dejar de mirar su rostro. Silara, he pasado toda mi carrera estudiando biología alienígena. He catalogado cientos de especies. He visto cada tipo de adaptación evolutiva y belleza biológica que la galaxia ofrece. Limpió cuidadosamente la herida en su costado, notando cómo la luz líquida ya estaba comenzando a coagularse de maneras que sugerían capacidades de curación avanzadas. Y ninguna de ellas, ninguna, es tan impactante como tú. Tu pueblo no es perturbador. Son prueba viviente de que la belleza puede tomar formas que nunca imaginamos. Levantó la vista de su trabajo para encontrar sus ojos cristalinos directamente.
Cada especie desarrolla preferencias estéticas basadas en su historia evolutiva. Los humanos encuentran ciertas proporciones y simetrías agradables porque indicaban salud y aptitud genética en nuestros ancestros. Pero también tenemos la capacidad de reconocer belleza en cosas completamente fuera de esos parámetros. Encontramos hermosas las nebulosas. Encontramos hermosas las estructuras cristalinas. Encontramos hermosos los patrones matemáticos. Marcus gesticuló hacia su rostro. Tú eres todas esas cosas combinadas con conciencia y vida. Eres lo que sucedería si alguien tomara las ecuaciones más hermosas, los fenómenos cósmicos más sublimes, los principios geométricos más perfectos, y de alguna manera los convirtiera en un ser viviente. No, eres horrible. Eres magnífica. Los patrones de Silara habían comenzado a moverse de nuevo, ciclando a través de colores más rápidamente que antes. Oros y platas y azules parpadeando a través de sus rasgos en lo que Marcus estaba empezando a reconocer como una respuesta emocional intensa. «¿Realmente lo dices en serio?», dijo, y no era del todo una pregunta. «No estás fabricando palabras para aliviar la situación. Genuinamente no me encuentras horrible». «Te encuentro impresionante», dijo Marcus simplemente, volviendo a tratar su herida. «Entiendo ahora por qué usan las máscaras. No porque sean aterradores, sino porque las reacciones de otras especies les hicieron creer que lo eran. Pero estaban equivocados, Silara. Completa y absolutamente equivocados». Terminó de aplicar el sellador biológico que su kit proporcionaba. No era ideal para su fisiología, pero mejor que nada. ¿Cuánto tiempo ha estado escondiéndose tu pueblo? 4000 años, dijo Silara en voz baja. Desde que encontramos por primera vez otras civilizaciones que viajaban por el espacio y vimos sus reacciones. Intentamos durante siglos establecer contacto, unirnos a la comunidad galáctica. Creíamos que si demostrábamos nuestra inteligencia, nuestra tecnología, nuestras intenciones pacíficas, otros mirarían más allá de nuestra apariencia. Sus ojos cristalinos se atenuaron ligeramente. Estábamos equivocados. Cada especie que encontramos reaccionó con miedo o repulsión. Nos llamaron los demonios fractales. La plaga de patrones. Los equivocados. Dijeron que nuestros rostros eran imposibles, antinaturales. Algunos nos atacaron. Otros huyeron. Ninguno nos dio la bienvenida. Marcus sintió furia en su nombre. Furia hacia especies que habían sido demasiado limitadas por su propia estética evolutiva para reconocer la belleza en formas que no coincidían con sus preconcepciones. Fueron tontos, dijo. Te miraron a través de la lente estrecha de su propia biología y no pudieron ver más allá para reconocer lo que realmente eres. ¿Y qué somos?, preguntó Silara. Arte viviente, dijo Marcus sin dudar. Belleza consciente. Personas cuyo camino evolutivo las llevó a desarrollar rasgos que los humanos pasarían siglos tratando de capturar en matemáticas y arte y nunca tendrían del todo éxito. Porque carecemos de la capacidad biológica de encarnar fractales y luminiscencia de la manera en que ustedes lo hacen. Encontró sus ojos de nuevo. Preguntaste qué son. Son prueba de que el universo puede crear belleza en formas que nunca predijimos, que desafían nuestras suposiciones sobre lo que la belleza puede ser. Son lo que sucede cuando las matemáticas y la biología se fusionan perfectamente. Son extraordinarios, Silara. Y tu pueblo ha estado escondiendo esa extraordinariedad de la galaxia durante 4000 años por las reacciones ignorantes de especies que no merecían el privilegio de verlos. Un largo silencio. Los patrones de Silara se movían lentamente ahora, en ondas suaves de color que Marcus interpretó como profunda emoción procesándose. Ningún ser de otra especie ha dicho nunca estas palabras a uno de los míos, dijo finalmente. En 4000 años de encuentros ocasionales, todos accidentales, todos terminando en borrado de memoria, ninguno ha reaccionado como tú. Entonces todos los demás estaban ciegos, dijo Marcus. O tal vez. Se detuvo, considerando. Tal vez es algo sobre los humanos. Nuestra especie tiene una larga historia de encontrar belleza en lo inesperado. Nuestro arte celebra lo abstracto, lo geométrico, lo matemático. Quizás estamos mejor equipados para apreciar lo que tu pueblo representa. Silara se quedó quieta por un largo momento, sus patrones asentándose en algo que parecía casi paz. No borraré tu memoria, dijo finalmente. Esto viola todo protocolo que mi pueblo ha mantenido durante milenios. Pero no puedo, no quiero, hacerte olvidar que me llamaste hermosa. Marcus sintió algo cálido expandirse en su pecho. Gracias. Tu transmisor estará reparado mañana, continuó Silara. Podrás contactar a tu gente y organizar un rescate.
pero antes de que te vayas. Hizo una pausa, sus patrones ondulando con incertidumbre. ¿Hablarías de nosotros? ¿Le dirías a tu especie sobre los Beltrani? Solo si quieres que lo haga, dijo Marcus. Prometi guardar tus secretos. Quizás. Silara habló lentamente, como si estuviera considerando algo que nunca antes había contemplado. Quizás es tiempo de que al menos una especie sepa que existimos. No como monstruos en historias de advertencia, sino como lo que realmente somos. Como personas extraordinariamente hermosas que merecen ser vistas y apreciadas, dijo Marcus. Sí, susurró Silara. Y por primera vez desde que la conoció, su voz no llevaba el peso de milenios de vergüenza. ¿Cómo eso? La tormenta rugía afuera, pero dentro de la estructura cristalina, algo había cambiado. Un puente había sido construido entre dos especies, uno construido no sobre tratados diplomáticos o intercambio tecnológico, sino sobre algo más simple y más profundo. Un humano había mirado a una alienígena y la había encontrado hermosa. Y en ese simple acto de verdadera percepción, 4000 años de aislamiento habían comenzado, finalmente, a llegar a su fin. Cuando Marcus eventualmente dejó la luna de Vero 7, llevaba consigo más que solo recuerdos de formaciones cristalinas y música cósmica. Llevaba una invitación. Una invitación para que la humanidad fuera la primera especie en visitar oficialmente a los Beltrani en milenios. Y cuando los diplomáticos humanos finalmente se encontraron con los emisarios Beltrani, sin máscaras por primera vez en 4000 años, la reacción de la humanidad fue exactamente como Marcus había predicho. Asombro. Maravilla. Y el reconocimiento instantáneo de que estaban ante algo verdaderamente magnífico. Me llaman monstruo, había dicho Silara en aquella noche de tormenta. Pero Marcus había visto la verdad. Y ahora, la galaxia también la vería.